Vamos a resolver el ejercicio número 69 de la sección 1.2 del capítulo 1. Y nos piden que simplifiquemos las expresiones dadas y eliminemos los exponentes negativos. En el inciso A tenemos una potencia fraccionaria. Entonces podemos utilizar una propiedad de los exponentes donde nos dice que si tenemos una fracción a sobre b elevado a una potencia n, esto es igual a la n sobre b a la n, es decir, repartimos la potencia entre el numerador y en el denominador. Entonces vamos a aplicar misma propiedad en este factor. Entonces aquí vamos a copiar aquí vamos a tener x menos 2 elevado a la 1 sexto. Aquí vamos a tener y a la menos 3 elevado a la 1 sexto. Aquí vamos a copiar x a la menos 2 tercios sobre y a la 1 medio. Aquí vamos a multiplicar las potencias de las potencias, o potencia por potencia. Tenemos un valor a la n que está elevado a otra potencia m. Esto es equivalente, es decir, a y va a tener como exponente el producto de n por m. Entonces aquí menos 2 por 1 sexto va a ser menos 1 tercio. Y aquí menos 3 por 1 sexto va a ser menos 1 medio. Ahora aquí tenemos una base común, x, y en el denominador tenemos otra base común, y. Entonces podemos aplicar una de las propiedades de los exponentes, donde nos dice que si tenemos un valor a una potencia n multiplicado por un valor a por una potencia m, el resultado va a ser a la base común a en ambos factores, pero va a tener como exponente la suma de sus exponentes. Entonces aquí tendríamos x menos 2 tercios más menos 1 tercio sobre y 1 medio más menos 1 medio. Vamos a tener el signo igual. Entonces aquí vamos a realizar la suma de estas fracciones. Menos 2 tercios menos 1 tercio. Vamos a tener a 3, que es el denominador común, menos 2 menos 1. Esto es igual a menos 3 sobre 3. Y esto va a ser igual a menos 1. Y por el otro lado vamos a tener 1 medio más por menos 1 medio. Esto es igual a 0. Entonces vamos a tener x a la menos 1 sobre y a la 0. Y aquí vamos a tener x menos 1 sobre 1, porque tenemos una propiedad de los exponentes donde nos dice que si tenemos una potencia 0 afectando a cualquier valor, esto va a ser igual a 1. Es por eso que y a la 0 es igual a 1. Entonces aquí vamos a tener x menos 1. Y vamos a eliminar la potencia negativa. Tenemos una fórmula de los exponentes que nos dice
tenemos una potencia negativa a la menos n. Esto va a ser lo mismo que 1 sobre a la n, pero sin el signo negativo. Entonces aquí tendríamos 1 sobre x. Y esto sería la respuesta del inciso A. Ahora para el inciso B, vamos a hacer aquí. El inciso B, tenemos dos factores en los cuales el primer factor está afectado por una potencia entera que es 2 y el segundo factor que está afectado por una potencia fraccionaria que es 1/3. Vamos a aplicar nuevamente esta propiedad. Entonces, aquí en el primer factor en este factor vamos a repartir la potencia 2 en el numerador y en el denominador. Entonces tenemos 4 y al cubo por z a la 2/3, todo esto elevado al cuadrado. Y en el denominador vamos a tener lo mismo, x 1/2, todo elevado a una potencia de 2. Aquí vamos a aplicar el mismo procedimiento. Tenemos x menos 3 a la 1/3 por y a la 6 a la 1/3. Y en el denominador tendremos 8 a la 1/3 z a la 4 por 1/3. Ahora aquí vamos a aplicar esta propiedad. Si tenemos una cantidad a por una cantidad b elevado a una potencia n, esto es lo mismo decir a la n por b a la n. La potencia n se distribuye a cada valor que está dentro del paréntesis. Entonces aquí el número 2 o la potencia 2 vamos a distribuir a esos tres valores. Entonces tenemos 4 al cuadrado por y al cubo al cuadrado por z 2/3 al cuadrado, todo sobre x 1/2 por 2 es igual a 1. Entonces tendríamos x a la 1 por esto, con esto lo podemos simplificar. Entonces tenemos x a la menos 1 por y 6 lo dividimos entre 3 es igual a 2. Y en el denominador tendremos, en vez de 8 vamos a escribir 2 al cubo elevado a la 1/3 y z vamos a tener 4 por 1 4 sobre 3. Ahora vamos a aplicar una propiedad de los exponentes donde nos dice si tenemos una cantidad elevada a una potencia n y este a la vez está elevado por otra potencia m, entonces el resultado será n por m. Las potencias se multiplican. Entonces aquí tenemos 2 por 4 al cuadrado es igual a 16. Aquí aplicamos la propiedad que hemos mencionado. 3 por 2 es igual a 6. Multiplicamos las potencias por z. Aquí 2 por 2 es igual a 4 dividido entre 3. Aquí tenemos x elevado a la 1 por x a la menos 1 por y al cuadrado. Aquí podemos simplificar 3 con 3, tendríamos 2 a la 1 por z a la 4/3. Aquí nos fijamos que tenemos un mismo valor, z es igual a 4/3.
Entonces esto lo podemos simplificar. Entonces aquí vamos a tener 16y a la sexta por x a la menos 1 por y al cuadrado, todo sobre x por 2. Ahora aquí podemos sumar exponentes porque tenemos una misma base común. Y aquí vamos a restar exponentes porque tenemos una base común y están divididas. Entonces vamos a tener aquí, podemos realizar la operación sin ningún problema. 16 dividido a 2 a 8. Ahora para las y vamos a sumar los exponentes. Y 6 más 2. Y para x vamos a tener x menos 1 menos 1. Y lo que nos queda es realizar las operaciones que nos indican. 8 por y, teniendo una potencia de 6 más 2 es igual a 8. Y x tiene una potencia de menos 2. Menos 1 es igual a menos 2. Ahora aquí tenemos una potencia negativa. Y esto lo podemos escribir como 1 sobre x al cuadrado. Entonces finalmente vamos a tener a 8 por y a la octava por 1 sobre x al cuadrado. Y lo podemos escribir de manera equivalente. 8 por y a la octava. En aquí hemos multiplicado los numeradores. Y en el denominador tendremos x al cuadrado. Entonces con esto queda resuelto el inciso B del ejercicio 69. Entonces esto sería la respuesta del inciso B. Y con eso quedaría resuelto el ejercicio número 69 del texto.